Me da muchísimo gusto recibir en el estudio de W Radio a Andrea Chávez, asesora del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado, y a Carlos Matienzo, analista político. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buen viernes. Buenas tardes y buen viernes a tu audiencia. Bueno, el tema es la Comisión Nacional de Derechos Humanos, organismo autónomo, importantísimo, tiene que vigilar al gobierno, tiene que denunciar cuando el gobierno se pasa con los ciudadanos. Y hay dos temas que quisiera abordar, es decir, quiero dividirlo en dos partes. Primero, el proceso. Claro. Y luego el perfil de Rosario Piedra Ibarra, que ha sido electa pero impugnada como presidenta nueva de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El proceso, Carlos Matienzo, ¿es un fraude electoral? Mira, yo creo que ayer fue la gota que derramó el vaso. Es un proceso que viene viciado desde semanas atrás. La historia empieza mucho antes. De entrada, se crea una convocatoria por parte del Senado donde se establece muy explícitamente que no pueden tener militancia partidista. Se pasan la convocatoria por el Arco del Triunfo, lanzan a la terna y ahí incluyen a Rosario que es militante Ibarra, de Morena, que es militante de Morena, no solo militante de Morena, sino además consejera estatal, y es muy explícita la Constitución y la ley. También. Y también candidata, y la ley es muy explícita que no pueden ser directivos de partidos políticos hasta un año antes de su proceso. Segunda irregularidad. En ningún lado de la ley dice que se tiene que hacer en 3 votaciones. Y en el Senado deciden, en la Junta de Coordinación Política, hacerlo en 3 votaciones, a ver si en una de las 3 pegaba. Entonces, pues ahí, segunda irregularidad. La tercera, se decide que se va a hacer el martes de la semana pasada, el jueves de la semana pasada y el martes de esta semana. El miércoles de la semana pasada, porque hubo puente, y el martes de esta. Este martes llegan por la tercera votación en Morena y resulta que lo quitan del orden del día. No votaron, entonces se fue hasta ayer. Y ayer ya fue la gota que derramó el vaso. En el pleno quitarlo del orden del día, por sí, cierto. pero bueno, es no seguir irregularidades e irregularidades. O sea, son acuerdos que no iban cumpliendo. Y finalmente ayer la gota que derramó el vaso, que a mí me parece inaudito, había 118 senadores participaron en el día en la sesión. Al final solo había 116 en el momento de la votación, que hicieron explícita su presencia al depositar su voto. Algunos de ellos por temas de discapacidad no lo hacen personalmente, pero otros senadores les hacen el favor, o sus asistentes personales. Pero había 116 senadores que hicieron explícita su presencia al depositar su voto. Cuando se cuentan los votos, solo se cuentan 114. ¿Por qué? Porque Morena y sus aliados solo alcanzaban 76 votos y necesitaban 78 para tener las 2/3 partes del Senado que se requieren. No lo alcanzaban, dejaron de contar 2 votos y así mágicamente hicieron magia aritmética para poder aprobar el nombramiento. Andrea Chávez, asesora de Morena en el Senado. 2 cuestionamientos centrales que hace Carlos Matienzo. El primero es el pasado partidista, el pasado morenista o el presente morenista de Rosario Piedra. Y 2, este tema del conteo de votos. En el tema de Rosario Piedra Ibarra como candidata y su perfil, me gustaría tocarlo en el segundo momento en el que tú dividas el programa. Quiero enfocarme ahorita en el proceso. El PAN y sus aliados militan en la mentira, y en la mentira por comisión y por omisión, y me explico. A ver, iniciaron primero, controvertiendo la idoneidad y la elegibilidad de la candidata Rosario Piedra Ibarra. En segundo lugar, nos dicen que el senador Monreal depositó doble voto, y en tercer lugar, nos dicen que faltaron 2 votos de ser contabilizados. Estas son las 3 teorías del caso, las 3 líneas argumentativas que tanto los senadores del PAN como sus dirigentes manejan para impedir que llegue a la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos Rosario Ibarra de Piedra, y los 3 argumentos son derrotables por falsos y también irrisibles por absurdos. Déjenme pues los derrotamos juntos. A ver, que la candidata no reunía las condiciones de idoneidad y de elegibilidad. Esta fue una discusión en la Comisión de Derechos Humanos, presidida nada más y nada menos por Kenia López Rabadán, senadora del PAN, y con la firma de los integrantes y con la firma de ella como presidenta y con la dictaminación en sentido positivo por el secretario técnico designado por Kenia López, lo votan y votan la terna como idónea y como elegible, la pasan a pleno. Ahora,
Mariana Gómez del Campo llega con una fake news, ella que le encantan esas cosas, y empieza a difundir un video diciendo haber visto al senador Monreal depositar doble su voto, a pesar de que el senador Curi en rueda de prensa, digamos, la desmiente en conjunto con Damián Cepeda, Xochitl Gálvez, Kenia López Rabadán, Emilio Álvarez y Casa y también Alejandra Noemí Reynoso, y ella decide seguir, inclusive si ahorita se meten a su Twitter, ella todavía tiene esa mentira ahí encima, a pesar de que ya todos, digamos, acordaron que no fue así. Y en tercer lugar nos dicen que hubo 2 votos que no fueron contabilizados. Hoy nos lo explicaba muy claramente el senador Germán Martínez y nos lo ha venido explicando desde ayer Monreal con sus intuiciones que le dan la experiencia de haber sido ya varias veces diputado federal, senador, etcétera, como es que es una práctica parlamentaria para los senadores o para los diputados en el momento de que no quieren emitir un voto ni en sentido positivo ni en sentido negativo y ni anularlo, depositan un sobre vacío o una hoja sin ningún tipo de anotación y esto no es un voto nulo. Se cuenta como no voto y es por eso que nada más votaron 114 senadores. No conozco los protocolos, no debieron haber dicho a la hora de anunciar los resultados 2 votos inexistentes, Eso, 2 votos en blanco. Y mira, y es ahí donde yo digo que también mienten por omisión. ¿Por qué? Porque la mesa directiva es un órgano colegiado que tiene representatividad de todos los grupos parlamentarios en donde los votos los contó Guadalupe Saldaña. Es senadora del PAN. Y con otros dos senadores con otros de dos, Morena. Primo Dote Mata y Marta Guerrero. Estaban contando. Y no se hizo pública nunca esa discusión. Está en el Y video. además, después cantan los resultados. Y ahí está también Guadalupe Murguía, al lado de Mónica Fernández Balboa, la presidenta, y ella es secretaria, y avala el resultado. Entonces, qué cosa tan rara que de repente... ¿Se equivocaron al no decir esos 2, recibimos 2 sobres vacíos, recibimos 2 hojas en blanco? No, por supuesto que no se equivocaron, porque en ninguna elección nos dicen cuántos son los papeles que se depositan sin ser una cédula. En ninguna elección, ni para presidente municipal, ni para diputado local, ni para ningún tipo de Carlos elección. Carlos, yo creo que es esto de 2 votos en blanco es una maroma del mayor grado de dificultad, y no lo digo por Andrea, sino por los senadores que le están formulando. La ley es muy clara. La Constitución y la ley son muy claras y dicen que se elegirá por 2/3 partes de los senadores presentes. Y había 116 senadores presentes. 2 que decidieron no hacer público Pero su estaban voto en ninguno de presentes. los 3 Con sentidos. voto blanco o no, estaban presentes. Además, no sabemos si es cierto eso del voto blanco, porque se cantaron 114 y no se enseñaron los 2 que supuestamente están en blanco. Y todos los miembros de la oposición dicen que ninguno lo puso en blanco. Entonces, más allá de si esto fuera cierto, es irrelevante. Que son los miembros de la oposición que dicen no haberlo depositado en blanco, pero que sí, digamos, exponen a sus compañeros mandando pantallazos de conversaciones de WhatsApp. Y si están dispuestos a mandar pantallazos de conversaciones de WhatsApp en donde exponen a sus compañeros y exponen una estrategia, digamos, macabra para armar un desmadre, cito, y también chingarse, cito, al coordinador del grupo parlamentario mayoritario, el doctor Monreal, ¿a qué no estarán dispuestos cuando no quieren tener una persona honesta y con la vara moral alta como presidente de la Comisión Nacional de Derechos Carlos, Humanos? yo creo que hay que volver al tema esencial, que es que se violó el procedimiento. No es hay gravísimo ningún tipo de que había 116 senadores presentes, como lo dice la Constitución y lo dice la ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¿Cómo hicieron explícita su presencia? A ver, emitiendo un voto en blanco a favor o en contra. Debieron cantarse los 116 votos y se redujeron a 114 para ganar artificialmente el porcentaje necesario para la designación. Yo creo que mira, esto van a pasar 2 cosas. Se van a ir por la vía del amparo para buscar suspender el acto antes de que tome protesta Rosario Piedra Ibarra, pero yo creo que hay una mejor solución, una solución mucho más digna. Yo creo que ella es una persona honorable, con una trayectoria cercana a las víctimas. Nadie está cuestionando eso. Lo que estamos cuestionando es la idoneidad de que alguien que participa en un partido político que es un sea derecho, contra libertad de asociación. Yo creo es que un ella, derecho. en honorabilidad, en honor a su trayectoria, debe rechazar tomar protesta y empujar a que el Senado reponga el proceso. Ella puede participar nuevamente y que se vista de la legitimidad que necesita el presidente o la presidenta de la comisión. En honorabilidad a que, a ver, el único órgano legitimado
y facultado para decir si una elección y un resultado es válido o no dentro del Senado de la República es la mesa directiva, que es el órgano por supuesto, ya en cuanto digamos, si ellos interponen algún tipo de acción, el único órgano legitimado para establecer la validez es la mesa directiva, que es el órgano suprapartes que tiene representación de todos los grupos parlamentarios. Todos los partidos. De todos los partidos. Y allí estaban arriba de la mesa en ese momento 2 senadoras del PAN. De nuevo, Guadalupe Saldaña y Guadalupe Murguía. Guadalupe Saldaña participa en el escrutinio y conteo de los votos y Guadalupe Murguía participa también en el aval de cuando cantan el resultado. Ahora, ellas tendrían que saber si hubo votos en blanco. O sea, a lo mejor si las entrevistamos nos dicen, pues había 2 votos en blanco. No los cantaron. Eso es lo que yo les digo, porque mienten por omisión. ¿Por qué ninguna de las dos ha dado ninguna declaración? La incompetencia de los partidos opositores tampoco es justificación para la ilegalidad. ¿Crees que se debe repetir la votación para darle legitimidad, para que no haya mancha ninguna? Por supuesto que no, es un asunto cerrado. El órgano legitimado para establecer la validez es la mesa directiva y la mesa directiva ya lo avaló. ¿Crees que arranca con mancha? Por supuesto que no. Bueno. Desde luego. Pasamos al perfil de Rosario Piedra Ibarra. Su pasado, presente, morenista. Claro. Sus tweets a favor del presidente López Obrador, el hecho de que estaba en campaña, el hecho de que forma parte de la directiva, etcétera, etcétera. Es un perfil idóneo y lo divido en 2 partes. Una cosa lo que digan los senadores, pero les pregunto como analistas. Es decir, ¿eso es lo que queremos al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Carlos Matías? Mira, yo creo que hay algo destacable en ella, que es una persona cercana a las víctimas, que tiene una trayectoria de trabajo, sí, en derechos humanos. Y nadie está cuestionando que ella no sea un perfil, que no tenga un perfil profesional adecuado. Lo que se cuestiona es que tiene un perfil partidista y a ella le va a tocar ser contrapeso del presidente de la República, del mismo partido en el que ella milita y de los gobernadores también. No olvidemos que la CNDH también emite quejas y recomendaciones a los estados y hay gobernadores de su propio partido. Y el otro tema es que esto es ilegal. El artículo 9 de la ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dice a la letra: no desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún partido político en el año anterior a su designación. Ella es consejera estatal en los últimos procesos de Morena. No es ni dirigente nacional ni dirigente estatal. Y la estatal. ilegalidad del acto es lo que empuja a las irregularidades del procedimiento. Por eso terminaron manejando el procedimiento como una asamblea política de Morena, no como se debería manejar el Senado de la República para designar ni más ni menos que a la persona que va a defender a los ciudadanos frente a los gobernantes, que son de su propio partido. Es inaudito. A ver, Rosario Piedra Ibarra no es nada más cercana a las víctimas. Es antes que nada una víctima. Según la Ley General de Víctimas en su artículo 4, entonces se establece que las víctimas indirectas son aquellas personas que tienen una relación consanguínea o directa con alguna persona que sufrió en carne propia el daño o menoscabo. A ver, nos decían en la elección de los ministros en la Suprema Corte que no iba a haber división de poderes, que no iba a haber contrapeso, y ya tantas decisiones que han contradicho estas declaraciones. Y ¿cómo nos estamos quejando de que Rosario Piedra Ibarra no va a ser un contrapeso efectivo y no va a estar del lado de las víctimas ni de los derechos humanos? Porque ella, antes de ser militante, que es, por cierto, un derecho constitucional, el de los primeritos, el de la libertad de asociación, es una víctima y tiene a su hermano desaparecido desde hace años y ha participado en marchas y o sea, lo que dices tú, denle el beneficio de la duda. Claro, por supuesto. Y además, a ver, ¿qué nos vienen a decir los panistas y los priistas cuando tuvimos un presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Carpizo, que fue miembro antes del gabinete de Salinas, hace más de casi 20 años. La Secretaría de Gobernación, y no deja tú hace 20 años. Rocati, por ejemplo, no fue hace 20 años. Él fue en Estado de México secretario de Medio Ambiente y luego presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y la comisión ha evolucionado, ya ha mejorado, ha habido reformas constitucionales. Entonces, Rocati de mujer, ¿no? Mira el Rocati, ¿no? Entonces, a ver, vamos a darle el beneficio de la duda a una persona que ha estado cercana en tierra, que conoce los lugares más tenebrosos y que en carne propia vivió la omisión de una comisión, de un órgano que debió haber estado del lado de los más desprotegidos. Aunque sea de Morena. Por supuesto, claro, es un derecho yo creo que, humano, en efecto, siendo ella una persona cercana a las víctimas y a los temas de derechos humanos, una víctima, seguramente, ella tendría que ser la primera interesada. Y ella sabe por qué es importante que haya una Comisión Nacional de los Derechos Humanos independiente.
porque va a estar sometida a presiones, va a estar sometida a conflictos de interés, y me parece que no es lo justo ni para ella, ni para su historia, pero tampoco para los mexicanos. Más vale dudar de los poderosos que ser condescendientes, y no podemos seguir dando beneficios de la duda a cada intromisión, pasito a pasito, que está tomando este presidente en los organismos autónomos. Tú mismo, Carlos, reportabas lo que está sucediendo en el INE, en la Suprema Corte hicieron renunciar a un ministro que no voy a decir que es defendible, pero con presiones. Pero a ver, hay yo creo que sí hay razones para numerosos... preocuparse, y no por ella. Yo de verdad creo que ella es una persona con un gran perfil, que lo estaba haciendo muy bien en la vida ciudadana, y que además ya había tomado la decisión de seguir su carrera por la vía política. Hay numerosos casos en la historia del partido Morena, y ahora que tenemos mayoría en ambas cámaras y forman parte de gobierno, numerosos casos en donde no se sigue la línea partidista, en donde no es cierto que ser miembro de un partido sea subordinarte a los dichos de o la presidenta nacional o el presidente de la república. Tal es el caso, por ejemplo, de Lili Telles con el tema del aborto, tal es el caso del senador Cruz Pérez Cuellar también con el mismo tema, tal es el caso. Son incontables. El tema de los coches chocolate ahora, o sea, no es cierto que que estar afiliado a un partido signifique estar subordinado a una línea partidista. Yo digo Eso que es mejor no tomemos el riesgo. Completamente mentira. Les agradezco muchísimo que hayan venido a discutir el asunto al estudio. Gracias, Un Carlos. placer tenerles. Gracias, Gracias, Andrea Chávez, asesora del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado, y gracias, Carlos Matienzo, analista político. Son las 2:38, hacemos una pausa, regresamos. Penúltima jornada de la Liga MX con apenas 2 fechas pendientes para llegar a la liguilla.